Dios nos va a hablar hoy, nos va a dar una enseñanza que la he titulado, escuchen bien, si no hay lucha, tampoco hay victoria. Queremos nosotros la bendición, queremos la victoria, pero tenemos que entrar a la lucha siempre, amados. Solo aquel que se queda debajo del árbol esperando que le caiga la bendición, pues se va a quedar ahí esperando. Pero viene el que arrebata la bendición y permanece en Dios. Entonces para él está cerca la victoria, por permanecer, por luchar en el Señor. Amén. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 12, verso del 1 al 5. Vamos a ver varios ejemplos, porque yo quiero que tu fe crezca, amado. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice ahí? Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Para poder ser el padre de multitudes y tener toda la bendición que Abraham necesitaba, tuvo que entrar en una lucha. Y la lucha era dejar de su parentela, dejar la comodidad, empezar a extrañar a su gente, salir a una tierra desconocida para él. Sabía nada más que con la pura palabra de Dios en su vida, él iba a tener una victoria, pero no la iba a obtener si se quedaba en su casa. La iba a tener si salía de ella y dejaba a todos sus parientes. ¿Por qué? Porque no es fácil. Yo lo que quiero enseñarte hoy, que Abraham tuvo luchas, pero también tuvo grandes victorias. Me estoy acordando también cuando el Señor le pide que sacrifique a Isaac. ¿Se acuerdan? Una luchona tremenda. Y le dice el Señor, ve a tal monte y sacrifícalo. Abraham en sus tiempos fue uno de los hombres más prósperos, más bendecidos. En su tiempo. Cuando él sale ya con 75 años de su parentela, de la tierra en la que él vivía, en la tierra en que había crecido, nacido, sale con sus bienes y nos damos cuenta que había atracadores, que había reyes, que había tribus que no les agradaban mucho los extranjeros. Pero él dijo, voy a ser obediente a Dios. Y voy a desprenderme de lo que más quiero para seguir, para avanzar, para encontrar la victoria. Y yo quiero que en esta enseñanza tú puedas ver que no todo es sufrimiento, no todo es lucha, pero las tiene que haber para que seas bendecido después. Yo no conozco a alguien que haya tenido la bendición de Dios sin antes haber luchado. Del único que me acuerdo es del rey Saúl. Escucha bien esto. Cuando el rey Saúl le llamó el Señor a que fuera el primer rey de Israel, no le costó absolutamente nada. No tuvo lucha, pero tuvo victoria. Dios le llamó. Samuel fue y lo ungió. ¿Sí se acuerdan? Después desobedeció a Dios, hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera y le quitaron el reino. ¿Verdad que sí?
pero no tuvo un trato, no tuvo una lucha para llegar a donde él estaba. Solamente lo ungieron y lo pusieron por rey. Pero si tú ves la vida de David, fue muy diferente. David fue preparado para ser rey a base de persecución, a base de lucha. Y nosotros debemos de comprender día con día que cuando hay una situación apremiante en nuestra casa, en nuestra vida, es porque una bendición viene. Es porque una victoria viene. Es porque Dios te va a preparar para algo grande, algo mayor. Es cuando Dios va a sacudir tu alma para saber de qué estás hecho. Saúl, como no fue preparado para ser un rey, siguió a los hombres y no siguió a Dios. Pero aquí Abraham nos estamos dando cuenta que Abraham obedeció a Dios y fue padre de multitudes, y gracias a Abraham y a su obediencia estamos nosotros aquí. Amén. Génesis 39, verso 19. ¿Qué pasó con José antes de ser gobernador de Egipto? ¿Por qué el faraón no agarró una persona de su séquito y lo puso antes que a José? Fíjense lo que sucedió con José. 39, verso 19, y vamos a leer un poquito hasta el 23. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, acuérdense que le estaban levantando un falso de adulterio, y dice: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José, o sea, a Potifar, y lo puso ¿dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey. Estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero ¿qué vida llevó José? Una vida de tremenda lucha, amados. Igual que Abraham. Tremenda lucha, pero con la palabra de Dios. Abraham también fue sacudido su alma y su espíritu, pero ¿qué sucedió? Que Dios también estaba con él, porque lo estaba prosperando en todas las cosas, le estaba ayudando a salir en todas las cosas. Cuando hay luchas y nosotros estamos firmes en Dios, esa lucha ya, tú automáticamente ya tienes la victoria. Porque Dios está contigo. Ahora nos está platicando los últimos días de José, pero si nosotros recordamos, cuando José era un jovencito, sus hermanos lo maltrataban, lo criticaban, lo envidiaban, lo golpeaban. Si se acuerdan que lo echaron en un pozo, ¿se acuerdan que lo vendieron? Y ahí es donde va y cae a la casa de Potifar. ¡Qué lucha de José! Dijo conmigo, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él, porque permaneció fiel y firme en el caminar con Dios a pesar de todas las luchas. Escuchen esto, amado. Muchos toman los vicios, las drogas, se separan del Señor, se van al mundo. Otros van y se pierden a causa de las cosas que le están sucediendo en el momento. Pero Dios te dice ahora, tú permanece fiel y firme porque yo tengo la victoria para ti. Dios está con aquel que está luchando. A Dios no le importa otra cosa. Él está con las personas, está viendo cómo actuamos. Y llega José a la casa de Potifar, como diciendo, ya tengo muy buen trabajo y ahora sí ya la libré. Bueno, ahora soy el mayordomo de Potifar y pues aquí vivo bien. Él me encarga todas sus cosas. Dijo, pues ya pasaron los tiempos malos. Pero ahora venía
un cambio para José. Dios lo iba a usar de una manera mayor. Y venía una gran victoria. Entonces José tenía que ser preparado para eso. José estaba entrando en una lucha tremenda cuando entra a la casa de Potifar. Va entrando a una lucha y donde todos los días la mujer lo asediaba. ¿Y sabes qué es eso para un jovencito que no tiene novia? Es una lucha tremenda. Y él estaba todos los días huyendo de esta mujer, y para no caer en pecado, y para no pecar contra Dios, y para tener la comunicación correcta con Dios. Pero resulta que como quiera la mujer lo acusa, y viene el esposo, viene Potifar, lo toma y lo mete a la cárcel injustamente. Injustamente. Hay cosas que pasan en nuestra vida que son injustas. Y Dios las permite de alguna manera porque es parte del tratamiento para tu vida. Es parte del crecimiento. Es parte del sacudimiento en tu alma. Y Dios permite que José sea tentado a tal grado, y vio el diablo que no pudo hacer nada con José, pero como quiera le levantó el falso, y José reacciona de la manera correcta. Yo creo que José ha de haber dicho, bueno, estoy aquí en la cárcel, estoy injustamente, pero bueno, ni modo, mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Todo lo que sucede en mi vida, Dios lo está viendo, Dios lo está permitiendo, y es por algo y para algo. Amén. ¿Cuál era la intención de Dios? En la cárcel, cuando José entra a la cárcel, ¿con quién trata? ¿Con lo mejor de la sociedad o con lo peor de la sociedad? Con lo peor. Entonces tenía una lucha porque él no era así, amados. Él no tenía vicios, él no se juntaba con rebeldes o con violentos, él no tenía ningún problema con el pecado, pero estaba en medio de todos los pecadores. Una lucha tremenda, una lucha tremenda. Y Dios lo avienta a su última prueba, para ver cómo reacciona él. Si él se hace como ellos o ellos se hacen como él. ¿Lo estamos comprendiendo? Yo te pregunto, ¿no pudo haber dicho José a alguno de los compañeros de la celda ahí, ¿dónde está Dios? Porque Dios permite todo esto. Muchos lo hacen. ¿Y por qué esto, Señor? ¿Y por qué lo otro? Mas él permanecía callado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando José era un adolescente tuvo un sueño? Donde todos se doblaban ante él. Ese sueño él lo guardaba en su corazón. Y José decía, se va a cumplir un día. Escucha bien lo que te voy a decir. Pase lo que pase en mi vida, se van a cumplir las promesas de Dios un día. Y si parafraseo un poquito, José pudo haber dicho, yo lo voy a esperar. Si Dios me libró de la mano de mis hermanos que quisieron matarme, me libró de que me matara Potifar o que me vendieran en otro lado, pues Dios está conmigo, yo voy a hacer su voluntad. Y él entra a la cárcel, donde están los problemas más fuertes, y entra y no se contamina. Cuando el administrador de la cárcel ve que hay gracia de Dios en él, le deja a cargo toda la cárcel. ¿Para qué? Para que en las luchas que está teniendo José, él trate con todo tipo de personas y esté capacitado para ser un buen gobernador, y trate con todo tipo de personas, amado, cuando él sea gobernador. Pero fíjense lo que dice ahí. En el verso 20,
Pónganle 39:20, por favor. Y dice, y tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban, ¿quién? Los presos del rey. ¿Y cómo supo Faraón que José era entendido en los sueños y que José estaba ahí? Con los presos del rey. ¿Se acuerdan del copero y el panadero? José no podía llegar él solo ahí con Faraón, pero Dios preparó todo, ya viendo que José era un hombre obediente, sujeto a su autoridad, enseñado a soportar los peores tratos. Yo puedo sentir a Dios o escuchar a Dios diciendo, José ya está listo. Ya está listo José. Y caen presos el copero y el panadero. José les discierne los sueños que ellos tienen y les dice José, hey, cuando salgan díganle al faraón, háblenle de mí, pero a estos tremendos se les olvida otra lucha. Pero como Dios vio que se les había olvidado, pone en Faraón un sueño, ¿se acuerdan? Las espigas, las vacas flacas, las gordas. Y se acordaron, los que habían estado presos, el que había estado preso, se acordó y le dijo, ahí en la cárcel hay uno entendido en los sueños. Se lo trajo y lo puso por gobernador de Egipto, sobre todos sus tesoros. Nada más la voz de José y la de Faraón eran las que gobernaban ahí. Pero tuvo mucha lucha, tuvo mucha preparación, pero alcanzó la victoria. Si no hay lucha, no va a haber victoria, amados. Si uno lleva una vida muy cómoda y no entra a la guerra y no entra a este tipo de preparación, nunca vas a subir de nivel y nunca vas a tener una mayor victoria. Tenemos nosotros que entrar. Entonces, si no hay lucha, no va a haber victoria. Si hay demasiada conformidad en nuestra vida y no entramos a la lucha, nunca vamos a pasar al siguiente escalón, al siguiente renglón. Entonces, José, para que se pudiera cumplir su sueño, aguantó callado todos los sufrimientos. Aguantó callado todas las penurias. Aguantó callado la escasez. Aguantó callado la crítica, los falsos testimonios y las mentiras en su contra. Lo aguantó callado. ¿Qué enseñanza nos da José? De que en la lucha que tú puedas estar enfrentando de cualquier índole, permanezcas callado creyendo en Dios, y Él va a estar contigo, y al final vas a tener la victoria. Y la enseñanza personal que yo te quiero dar es que no te conformes con la misma victoria. ¿Quieres más? Entra nuevamente en la guerra. Ven y pica piedra. Tenemos nosotros que estar tomados siempre de la mano de Dios. Muchas veces cuando hay una pérdida o una enfermedad, la gente dice, ¿por qué a mí? Si soy cristiano, ¿por qué a mí si diezmo? ¿Por qué a mí si yo soy seguidor de Dios? Es porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Y cuando estás pasando por cualquier tipo de prueba, tú dale gracias a Dios por la prueba. Afírmate, ponte de pie cuando estás luchando, toma una buena actitud y vas a ver la victoria que viene a tu vida, amado. Primero, cuando tomas la buena actitud, Dios te está proveyendo todas las armas para que tú salgas adelante en el problema que sea, en el que se te presente, porque Dios está contigo. Vamos a continuar porque todo esto está bien interesante.
nos damos cuenta que José ya queda al lado de Faraón. Pero ¿se acuerdan ustedes de Moisés? Ahora Moisés nace, se va a la casa de Faraón y a la edad de 40 y tantos años mata a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Y se va huyendo al desierto por 40 años. Estando en el desierto, Dios le habla y dice: quiero usarte para salvar a mi pueblo. Pero primero pasó una lucha tremenda. 40 años huyendo de Faraón. Pero él, confiado en Dios, afirmado en Dios, Dios le habla a través de una zarza y le dice: ve y libera a mi pueblo. Y Dios empieza a hacer grandes milagros a través de él. ¿Por qué? Porque soportó la preparación. Él estaba acostumbrado a las comodidades de Faraón, porque lo había creado la hija de Faraón. Dijo: no, va a saber lo que es sufrir. Lo voy a preparar en el desierto para que le tenga amor a todas las personas y que sepa cómo se mueven las cosas en el desierto, para que cuando saque a mi pueblo sepa guiarlos a través del desierto. Y fue preparado por Dios. Y fue bendecido. Y fue jefe de todos. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas. ¿Se acuerdan de David? Les di una pepita ahorita de David. Pastorcito que está en el campo. Y luego llega Samuel y lo unge. ¿Se acuerdan? Y lo unge. Cuando lo ungió se le vino el mundo encima. Porque Dios lo empezó a preparar ahora para que fuera el rey que necesitaba el pueblo. Y empieza a luchar con el gigante, empieza a hacerse de renombre, pero primero se lo lleva Saúl de criado a su casa. Y cada vez que Saúl, como Dios ya lo había desechado, como cuando él se sentía mal, David venía, tocaba el arpa, cantaba salmos y los demonios lo dejaban. Cuando va agarrando renombre David, ya Dios lo empieza a preparar para que sea un rey exitoso y con victoria. Entra un celo y una envidia de Saúl hacia David, porque le gritaban: Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Y le entra una envidia tremenda a este. Ahora lo persigue para matarlo. Y anda aquel por el desierto, y anda entre las cuevas, y tuvo varias oportunidades para matarlo y no lo mató porque estaba siendo probado por Dios. ¿Pero qué creen que hay en el desierto y en las cuevas? Comodidad, clima, internet, todas las necesidades. Todas las necesidades. Y yo puedo meterme un poquito en el corazón de Dios y digo, Dios le está enseñando todo tipo de necesidad para que Él se compadezca del pueblo cuando el pueblo tenga necesidad. No había agua, tenían que entrar a la misma tribu contraria para ir a agarrar agua y que ellos pudiesen tomar. Una lucha tremenda. Yo puedo pensar, David no diría algún día, creo que no, y que haya dicho: ¿dónde está la unción que me dieron? ¿Dónde está la unción? Este tremendo ya mero me mata, trae un ejército detrás de mí. ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está Dios conmigo? Si ando pidiendo comida en las haciendas donde voy para la gente, se juntó con todos los endeudados. ¿Se acuerdan del primer ejército de David?
Todos los endeudados, todos los maloras, todos los que tenían problemas con la ley, andaban con él. Y lo hicieron su líder, porque era diferente. Porque también no se contaminó, como tampoco se contaminó José. Cuando tú estés pasando una situación apremiante, va a haber gente que te diga, salte de la iglesia. Otros que te digan, Dios no existe. Otros que te digan, esto es puro rollo, hombre. Y te van a empezar a meter cosas para alejarte. Y Dios te va a estar viendo a ver qué tanto aceptas tú. Si te ven o no firme en el caminar. Si te haces tú a ellos o ellos se hacen a ti, va a haber gente que te quiera desanimar. A mí mismo me decían, no, tienes que ser el mismo de antes. Tienes que ser el de antes. Pero yo sabía que era el mismo diablo que me estaba hablando. Y les decía, no puedo ser el mismo porque Cristo está en mí ahora. ¿Y qué te digo también ahí? Tú dices, bueno, es que nomás los grandes pasan pruebas. No, te voy a hablar de 3 hombres sencillos. 3 hombres sencillos que eran esclavos en la tierra. ¿Te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego? El rey los pone en lo más alto de su gobierno. Pero ¿qué lucha pasaron ellos para poder llegar a ese lugar? ¿Se acuerdan del horno ardiendo? Fueron primero tentados a adorar los ídolos y dijeron, no, nosotros somos fieles a Dios y no vamos a inclinarnos ante ellos. Te va a ir la vida aquí, no me importa. Y empieza una lucha, amado. Imagínate la lucha que tú crees que tú seas amenazado de muerte y que te dicen, hey, espérate, 3-4 días, tú vas a morir. Porque no te estás doblegando ante la imagen, ante la escultura. Esos 3 días se te hacen eternos, amado. Y entras en una lucha. Pero cuando ellos llegan con Nabucodonosor, ¿qué le dijeron? No nos vamos a doblar ante ti, ni ante tu imagen. Nosotros solo ante Dios. Y Dios observando. Y puede uno decir, bueno, son puras palabras. A ver si ya estando a la puerta del horno ardiendo, no se doblegan. Y les dicen, ¿se doblan o entran? Dicen, no nos doblamos. Si quiere Dios que perezcamos, perecemos. Y los empiezan a cargar ahí los gigantones, los fuertes. Y al acercarse al horno ardiente, los que los llevaban cargados son los que caen achicharrados. Los avientan como quiera. El horno estaba 7 veces más fuerte de lo normal en su intensidad de calor. Y empiezan todos a ver que había un cuarto que estaba ahí ayudándoles. Y que salen sin olor a humo. El rey se asombra tanto. Cómo Dios los había ayudado y bendecido, que los pone en los mejores lugares. Tuvieron la lucha y la victoria. Permanecieron fieles y Dios les dio la victoria. ¿Se acuerdan de Daniel? Le pasó lo mismo. Si no te postras, vas al foso de los leones, ¿se acuerdan? Dijo, pues ni modo, voy al foso de los leones. Le habían tendido una trampa, sabían que era un hombre fiel a Dios y tuvo una lucha tremenda.
Y van a donde están los leones que tienen varios días sin comer. Y él dijo, ni modo, si perezco que perezca, ni modo. Yo soy fiel seguidor a Dios. Y Daniel ya tenía un lugar privilegiado ahí en el reino. Pero dice, no, en las buenas y en las malas. Yo voy a obedecer a Dios y no me voy a doblar ante nadie más. Con trampas seducen al rey, lo avientan al foso de los leones, sellan el pozo con una piedra. El rey pone su sello para que la piedra no sea removida y se va diciéndole que tu Dios te salve. Llega el siguiente día el rey todo apesarado pensando que Daniel había muerto y gritándole, porque lo amaba mucho. Daniel ya tenía un lugar en el reino, ya había sido grandemente bendecido, pero tenía que pasar a otro nivel. No era nada más el bien material. Y el rey le empieza a gritar a Daniel y le pregunta que si su Dios lo salvó, y Daniel sale intacto. Dijo sí. Desde ese momento el rey empieza a glorificar al Dios de Daniel y manda edictos donde no va a haber otro Dios más que el de Daniel. Y muchas veces Dios se glorifica a través de nuestras luchas, amado. Cuando uno está en plena lucha y está diciendo, no, yo amo a Dios, y ve que está sufriendo y tú dices, yo amo a Dios, Él se está glorificando, porque a pesar del tormento, a pesar del sufrimiento, tú permaneces fiel y el diablo se queda con un palmo de narices, porque no te doblegó. Y así pasó con Daniel, así pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Les iba la vida y fueron bendecidos. Cuando venga algo a tu vida, dale gloria a Dios. ¿Qué les digo de Job? El oriental más rico. Hijos e hijas, todos los bienes que él quería los tenía. Pero Dios lo quiso llevar a otro nivel. Quiso duplicar sus bienes y quiso cambiarle los hijos, porque eran tremendos los que tenía. Y vienen los ladrones, viene el diablo contra él, pierde todo absolutamente. Sufre, se llena de llagas y nunca le reclama a Dios. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Sea el nombre del Señor bendito. Agarraba un carbón y se tallaba porque tenía mucha comezón en el cuerpo. Llegan 3 amigos queriéndole ahí sonsacar, y él permanece fiel y firme. Y Dios lo bendice y lo honra. Y le da el doble de lo que él ya tenía. Y si antes era el rico más poderoso de la región, imagínate con el doble. Wow. Pero pasó la lucha, amados. La gente de ahora, cuando tiene un tipo de lucha, busca primero a quien echarle la culpa. Y segundo, ¿en qué pequé? ¿Qué hice mal? Y estamos buscando el porqué de las cosas, cuando lo que debemos de hacer es fortalecernos más en el Señor y decir, voy a salir de esta tomado de la mano de mi Dios. No busques culpables, amado, porque la gente es muy dada a buscar culpables o cosas para decir, no, es que fue por esto, es que fue por lo otro. No, y si Dios lo está permitiendo nada más para llevarte al otro nivel, ¿qué? Claro que muchas veces cometemos errores y los errores se pagan.
Cuando hacemos lo malo, nosotros tiene una consecuencia y Dios permite que nos tropecemos para podernos levantar y corregir. Pero hay cosas que vienen, luchas que vienen, que son permitidas por Dios y Él nos quiere llevar a otro nivel espiritual, económico, de unción, de poder, de autoridad. Y ahí es cuando debemos de redoblar nuestros esfuerzos. Y ahí es donde cae mucho cristiano. Se sientan debajo de la higuera. Ya no hicieron más. Ahora son soldados de Dios, son remisos, no dan un paso más adelante, son conformistas, están contentos con lo que ya obtuvieron de Dios en cualquier nivel que sea. Económico, unción, de poder, de autoridad. Y dicen, con esto tengo. Te voy a decir algo, amado. Esos cristianos no le sirven a Dios. Serán vomitados. ¿Se acuerdan cuando Gedeón empezó a juntar un ejército? ¿Qué le dijo el Señor? Quiero los más avispados, a los que estén listos. No quiero a los que tienen temor, no quiero a los que están adormilados, quiero a los listos, a los que se preparan cada día para tener una victoria, una mayor victoria, amado. Son los que quiere Dios. Pero para tener esa victoria, hay que tener una lucha antes. Amén. Vamos a Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Está Daniel teniendo una visión y dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reinado uno que no será destruido. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién? A ver, vamos a declararlo más fuerte. ¿De quién? De Jesús. ¿Qué hizo Jesús para obtener toda esta autoridad y señorío? Tuvo una lucha antes. Porque esto le fue dado cuando Él fue crucificado. No se le dio antes. Él fue a la cruz primero y luego llega donde está el anciano de días y le da el señorío y la autoridad sobre todas las cosas. Entonces Jesús empieza a aparecer por 40 días a sus discípulos, mostrándole el poder y la autoridad que tenía sobre todos los reinos de la tierra y de todo y hasta el cielo, porque se le dio toda la autoridad. Pero pasó una lucha. Una lucha en la que él tuvo que decir: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él, como Daniel y como todos sus antecesores, permaneció fiel y firme en Dios. Y estaba luchando. Todo lo que padeció en la cruz, yo creo que ningún malhechor lo había padecido tan completo, tan fuerte, tan doloroso como lo pasó Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¡Qué tremendo! Tuvo una gran lucha física, espiritual, pero tuvo una gran victoria, porque se le dio un nombre que está sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará ante él. Amén, dáselo fuerte. ¿Qué lucha puedes estar tú pasando? Ahora tú puedes entrar a una lucha, no esperes a que te llegue. No esperes a que te llegue. Por ejemplo, una sencilla. Estamos ahorita leyendo la palabra, estamos leyendo el Nuevo Testamento.
Y cada vez que lo vas a hacer hay una lucha. Cansancio, adormecimiento, dolor de cabeza, estrés. Mejor hago esto, mejor. Ahí tienes una lucha. Si tú vences esa lucha y lees la palabra, ¿qué victoria vas a tener? Mayor conocimiento y una gran fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y nadie te va a engañar. Y tú vas a declarar las cosas, las maravillas de Jesús porque estás más preparado, más capacitado. Estoy hablando de algo sencillo, amado. Pero nosotros no estamos ya para meternos en luchas sencillas. Queremos más de Dios. Y ahorita estoy yo diciendo al Señor, yo quiero llegar al nivel que tú dices que puedo llegar. Y mayores cosas harán. Ya. Y estoy pescado del Señor en la oración. ¿Qué necesito hacer y qué necesito dejar de hacer? Porque yo quiero esa victoria. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que ponernos y fijarnos metas, amados. Y lucha va a haber porque el diablo siempre se va a oponer y Dios prueba los corazones de los hombres antes de dar cualquier bendición para ver si ya tenemos la capacidad de que el peso de gloria que viene sobre nuestra vida no nos aplaste. Tú eres una persona victoriosa. En Jesús dice la palabra, somos más que vencedores. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida y tú tienes que saberlo. Salmo 91 dice que Él mandará a sus ángeles para que te guarden. Tenemos todo de nuestra mano, nomás está pedir y entrar a la lucha y arrebatar esa bendición y que pase lo que pase, permanecer fieles y firmes. Yo voy por una unción más poderosa. Y uno no sabe cuánto Dios le puede usar hasta que no entra en la lucha. Yo te aseguro que cuando tú entres a la lucha, el Señor te va a decir, tengo mucho esperándote. Porque Él no le roba la voluntad a nadie, amados. Pero es muy feo partir con Dios sin haber hecho su voluntad. Y ni te preocupes en decir no estoy preparado, no tengo el gran conocimiento. Porque Dios te capacita en el momento que tú le das el sí. Y te empieza a dar todo lo que tú necesitas. Amén. Y Él dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, pues bueno, va a ser condenado automáticamente. Estas señales van a seguir a los que creen. Predican la palabra, Él libera, Él sana y empieza a hacer grandes cosas a través de ti. Ya no hagas esperar a Dios. Entra en la lucha. ¿Y qué se necesita, pastor, para, por ejemplo, si yo quiero que mi fe crezca, lee la palabra, no faltes a la iglesia, pero si tú dices, yo quiero que el Señor me use, quiero una unción mayor, métete en santidad, busca más de Él. Haz más oración. Y ahí viene la bendición. Ahí está. La santidad. Cuando uno se mueve en santidad cada día más, santidad, cuerpo, alma y espíritu. Cuando uno se mantiene más en santidad y busca más de Dios en santidad, tu cuerpo empieza a resplandecer de una manera inimaginable. Que los primeros que quedan ciegos son los demonios. Las enfermedades automáticamente se van, amado. Los problemas se van, la escasez se va, todo es automático por la presencia de Dios en ti. Amén.
Pero hay que entrar en la lucha. Tengo que cuidar mi forma de hablar, tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar mis ojos, tengo que cuidarme todo para agradarle a Dios. Entras a esa lucha y la victoria te espera a la vuelta. Amén. Dale un aplauso al Rey. Amén.